Bueno, pues muy buenas a todos. Vamos a continuar con nuestro estudio de las cartas. Encontré esta foto de Rada, que espero les guste, y vamos a empezar con la invocación de Rada. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibir. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración, hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender, compartir fraternalmente y ayudar altruistamente sin reservas. Nada. La segunda invocación nos dirigimos con respeto a los grandes seres de luz infinita, las divinidades que ayudan a la humanidad, los amados Chohan, Mahachohan y maestros de sabiduría. Pedimos su auxilio para comprender lo oculto, permítanos trazar un puente que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos a nosotros mismos, a nuestros yoes superiores. Queremos ser como el viento que como un pañuelo seca nuestras lágrimas, como el sol que como una antorcha todo lo ilumina, como la tierra que como un santuario todo lo posibilita, como el agua que como un torbellino todo lo disuelve, como el estudiante fiel que nunca pone en duda a sus maestros, que siempre los ama con devocional afecto, que siempre los admira y los respeta porque sabe que son el divino camino que a todos nos aguarda. Bueno, vamos a cosas que me han pedido que se explicaran con más detalle. Vamos a explicar algunas cosas con más detalle. Teníamos el tema de los términos medio, que fuera lo que me estaban preguntando, lo vamos a hablar con un poco más de detalle. Tenemos los tres aspectos superiores que arrancan con el plano átmico, el buddhi y el ego superior, y el yo superior es parte de ese término medio, o sea, el alma, la mente, que nos ata con los principios inferiores. Ese es un ejemplo del término medio. Luego tenemos esto también para vincular la enseñanza platónica, también me dijeron que lo explicara con más detalle, entonces tenemos todo este plano que es el plano átmico, que es hacia arriba, y que tiene el atma superior que va hacia su propio plano, y el atma inferior, que es donde el atma comparte con el término medio para llegar a la parte del cuerpo físico. Entonces la parte del atma inferior se comunica, aquí está atma inferior, con la parte alta de buddhi, que es el buddhi superior, y forma lo que es atma buddhi. Y luego la parte del buddhi inferior con la parte superior de manas forma buddhi manas. Entonces estos términos medios son muy importantes, es la parte superior del mana superior, la parte inferior del manas inferior, y aquí hay un término medio dentro del término medio que es donde está el pensador. Luego tenemos la parte superior del manas inferior, la parte inferior del manas inferior, y la parte más inferior del manas inferior, cuando se junta con la parte superior de kama, hace kama manas. Y luego están el resto de los principios hasta el Linga Sarira, y el Linga Sarira, una parte superior donde recoge la información y una parte inferior donde la vacía sobre el mundo fenomenal de los átomos del plano físico, y ahí es donde opera, donde estamos todos nosotros aquí pegados. La representación de los términos medios que se hace a través de causas y efectos en el yin-yang, entonces cuando el yin está en el máximo esplendor, el yang se recoge hasta un punto. Y cuando el yang está en su máxima expresión, el yin se contrae. Eso habla de la inevitabilidad de que estén los dos aspectos siempre presentes. Luego aquí está la formación del paralelogramo, que es con lo que se forman los, las órbitas en forma de elipse, que ya alguna vez lo habíamos explicado. Y luego aquí están los puntos de contacto a los que tenemos derecho con nuestro ángel regente, con nuestro arcángel regente, con nuestro ángel custodio, con el yo superior. Tenemos diferentes puntos de contacto a través del punto horario y a través del dharma que tengamos. Y en esos puntos es donde podemos hacer oración o podemos entrar en contacto con nuestros planos sutiles, siempre que lo hagamos de una manera correcta y de una manera limpia, porque también hay quien los hace de una manera incorrecta y de una manera sucia. Bueno, esto es entonces también para explicar este tema. Este es el famoso Timeo, donde se habla por primera vez, o por lo menos por primera vez desde el punto de vista filosófico, de los términos medio. Este es un ejemplo de cómo viene el Timeo, cómo está explicado, y los esquemas que vienen ahí explicados, que hay, como verán, es un libro muy hermoso y muy bonito, y muy interesante leer. Entonces, el Timeo de Platón en la página 134 dice, pero siendo el modelo del mundo un animal inteligible, que comprende todos los animales inteligibles particulares, es decir, el uno que tiene todo, faltaba al mundo todavía comprender a todos los animales visibles particulares. Aquí está hablando entonces el Timeo de la parte más baja, es decir, de la parte del cuerpo físico y la parte de cómo está todo el conocimiento implícito de todos los animales que pueden habitar un mundo. Los hay de cuatro especies, los animales, la raza celeste, que son los dioses, la raza que vuela por los aires, por el elemento aire, la que nada en las aguas, los que marchan sobre la tierra.
Dios dio al mundo estas cuatro razas, formó primero la especie divina, la formó del fuego, principalmente para que fuese brillante y bella. La hizo perfectamente redonda para que pareciese al universo y le concedió la inteligencia del bien para que marchase de acuerdo con este mismo universo, así con la rectitud propia del universo. Estos dioses, dotados de un doble movimiento de rotación y de traslación, fueron dispersados por toda la extensión de los cielos, seres divinos que se distinguen entre los astros por la regularidad de su carrera. Y ponen este esquema en el documento original de lo que se conserva sobre el Timeo. La tríada de libros importantes asociados al Timeo, hay dos libros más que no están recuperados, solamente está recuperado el Timeo. En cuanto a las tres especies mortales, no pudiendo formarlas con sus propias manos sin hacerlas iguales a los dioses, encomendó a estos este cuidado. Como los hombres debían unir a una parte mortal con otra inmortal, y ahí viene otro término medio, y la divina, Dios confió la semilla de esta última a los dioses subalternos. Los dioses subalternos se pusieron a la obra, tomaron al mundo partículas de fuego, de tierra, de agua y de aire, uniéndolas y compusieron el cuerpo humano. Y de esa manera generaron otra vez el famoso término medio para explicar al que me había preguntado esto. De la inteligencia la colocaron en la cima del cuerpo para que condujera como si fuera un carro. En la parte anterior de la cabeza y en el semblante acomodaron los principales órganos de los sentidos, etcétera, etcétera. Luego viene aquí un poco ya de la descripción teosófica del alma del universo, que es muy parecido a lo que el Timeo normalmente explica. Esta parte del medio es a la que me voy a detener para no entrar en tanto detalle con el Timeo y poder continuar con la carta. Dice, el cuerpo del mundo habiendo comenzado a existir necesariamente visible y tangible, es visible luego que se compone de fuego. Por eso es que es visible. Es tangible luego que se compone de tierra. Eso le da la tangibilidad. Pero dos cosas no pueden estar unidas sino mediante una tercera, otra vez término medio. Lo que sirva de unión a los dos, es decir, el alma que va a unir al espíritu con el cuerpo. Y entonces el término medio, que es el alma, y estas dos cosas deben formar un sólido. No pueden estar unidas sino por dos términos medios. Ay, perdona, déjeme ver si esto bueno. Fue por lo tanto indispensable colocar al agua y al aire entre la tierra y el fuego, dos términos medios. De suerte que el cuerpo del mundo comprende estos cuatro cuerpos particulares, los comprende en su totalidad. No se trata del fuego normal que conocemos en la tierra, no se trata del fuego, la tierra, el aire y el agua, sino de todo el fuego, de toda la tierra, de todo el agua, de todo el aire, de todo el aire. Fuera de él no hay nada. A esto se debe el ser completo y el ser único, y es lo que debe también verse libre de enfermedades, de la ancianidad, de la muerte, porque nada exterior puede obrar sobre este cuerpo perfecto. Antes del cuerpo del mundo, Dios había formado el alma del mismo, y esta alma racional, de la que ya que se había hablado, porque está por el nacimiento. Bueno, a lo que voy es lo siguiente, después va a formar, van a ocurrir las formas tienen que ver con el paralelogramo que habíamos visto acá, ven ustedes los puntos cómo se van poniendo, entonces la sabiduría divina lo que hace es poner puntos en estos dos ejes de coordenadas, la X y la Y esos puntos hacen entonces que el movimiento perpetuo que tienen los átomos vayan encontrando los sitios donde deben ocupar los espacios están dados por ven ustedes las rayas que se van cruzando, y cada vez que se cruzan, el átomo sabe dónde debe caer, dónde debe seguir, y así se van haciendo las formas. Las primeras formas son geométricas, de acuerdo al Timeo. Por eso decía Platón que si las cosas tuvieran forma, los dioses tuvieran forma, serían formas geométricas. Bueno, vamos a avanzar otro poco con esto. Aquí tenemos entonces lo que está en la parte superior, lo inmanifestado, impenetrable, inimaginable, inescrutable, seidad, energía con conciencia, emptiness, según los budistas, altísimo, luz absoluta, altísimo, según los salmos. En los salmos siempre aparece la energía con conciencia que da todo como el altísimo, y luego el omnipotente es el avatar, es decir, el más adelantado, que normalmente está bajo el amparo del altísimo y es el que ayuda a la humanidad a que crezca. Y siempre se utilizan estos tres aspectos del Altísimo, que serían Buda, Krishna y Cristo, principalmente. Obviamente hay más. Entonces, una vez que ocurre la emanación, aquí hay otra vez un término medio, y en este término medio ya tenemos a los avatares que están aquí, el universo manifestado con su propio término medio, los arcos descendentes y ascendentes también con sus términos medios, ya lo explicamos también cuando vimos el tema musical, y luego hacia abajo las tinieblas inimaginables, la densidad máxima, y por arriba de ellas, en el término medio, lo que es la formación entonces del yin yang, es decir, el punto de espiritualidad en el punto máximo de oscuridad que somos los seres humanos, que donde estamos ya en, en el cuarto globo, y entonces un término medio es como un puente que une algo que está de aquel lado con algo que está de este lado. Tienen una oración los budistas muy bonita de esto, de ese Tayata Om Mane Mane,
y está hablando de que cómo se va y se va y se va más allá, mucho más allá, muchísimo más allá, y finalmente llega del otro lado. Bueno, con esto espero que quede más explicado. Los sólidos platónicos ya vimos que se forman con estos puntos. Son 5 formas que gobiernan la estructura de todo lo que existe, desde los átomos hasta las órbitas planetarias. ¿Qué son los sólidos? Son poliedros regulares convexos. El término poliedro se refiere a una forma tridimensional. Me imagino que todos ya lo han visto en sus clases. Tienen caras. Las caras están formadas por polígonos que representan la superficie. Por ejemplo, el primero, que es el triángulo, tiene varias caras. En este caso, tiene 3 caras y la base. ¿Qué son las aristas? Son los bordes que hacen del límite entre dos caras. ¿Y qué son los vértices? Los puntos donde se encuentran las aristas. En cada vértice confluyen 3 o más aristas, es decir, el punto de aquí. Bueno, estos sólidos son importantes porque van a tener mucho que ver con los elementos, con el fuego, con la tierra, con el aire, con, con el agua, y en este caso, por lo menos en esta explicación, aparece el espíritu y están como los átomos aquí dispuestos. Bueno, aquí hay más sobre los sólidos platónicos, si quieren ustedes tomarle una foto y luego analizarlo con más detalle, a qué se refieren cada ellos y por qué se utilizan tanto para los procesos de recuperación celular y los procesos de recuperación emocional. Entonces, ya nada más para cerrar esto en relación a lo que habían preguntado, que tenía que ver con la clase anterior, lo que se hace entonces es una invocación. Pido con todo el poder de mi intención, entonces, que el orden y armonía que observo allí, en el sólido platónico que esté observando, denominado tetraedro, regular, me influye a mí y en mi conciencia y en mi estado mental para darme orden y organización. Y entonces nos quedamos durante un buen tiempo viendo al sólido platónico que queramos, que queramos percibir. Investigadores de esto, pues este señor que es muy famoso, el que hizo lo del agua, ¿cuál es el experimento favorito del agua? Lo hizo con un monje zen, le entregó un frasco con agua de un lago contaminado que no cristalizaba armónicamente, generaba un cristal deforme y feo porque era de un agua estancada. El monje meditó y proyectó su beatitud sobre ese frasco de agua y cuando cristalicé una gota en el microscopio, desplegó un cristal muy hermoso. Entonces, quiere decir que el efecto que tienen las intenciones que son bien focalizadas sobre el elemento agua son muy importantes porque van de lo feo a lo hermoso, de lo poco estético a lo más estético. ¿Qué había sucedido? La intención del monje había modificado su estructura confiándole armonía. Por lo tanto, entonces, los puntos a través de los cuales debería formarse el sólido platónico puesto en el cristal que estaba observando este emoto, generó entonces la confirmación de que a través de la intención se puede generar algo bello, sobre todo si la intención es bella. Y a través de la intención oscura, pues lo bello se deforma y se convierte en algo antiestético y oscuro. Y se llama Masaru Emoto, el profeta del agua, este japonés que ya se murió, septuagenario, tiene una visión, convencer al mundo de que el agua es el alma del universo. Bueno, etcétera. Esto ya es otro tema de la filosofía del propio Emoto, pero esto ayudó mucho a que la gente incrédula pudiera ver que sí hay un efecto que tiene la concentración y la meditación sobre el mundo físico. Y ya nada más para terminar esto, entonces en el uso de la geometría sagrada se asocia con la meditación, se toma la imagen, dice, toma la imagen y obsérvala. Ese es el famoso cubo de Metatrón. El cubo de Metatrón protege contra las energías negativas, incluso las más oscuras, por lo que colgar este símbolo en puertas, ventanas mantiene alejadas a las energías no deseadas y te conecta con el flujo divino del universo. Entonces la gente está observando sin estar enfocado totalmente este punto donde están de alguna manera, está representado por el arcángel Metatrón, una imagen sumamente protectora. Entonces dice, cierra tus ojos e intenta, gracias a tu imaginación, mantener esta imagen. Primero la vemos, lo más que podamos, cerramos los ojos y la reproducimos, sí, la representamos. Mantén tu atención en la imagen visualizada y permite que su energía simbolismo actúe en todos los cuerpos. Si estamos enfermos, para dejar de estar enfermos, si estamos al final de la enfermedad, para facilitar la recuperación, si queremos ayudar a alguien, podemos también mandarlo a distancia, etc. Trata de imaginarla con movimiento, es decir, vibrando. Otórgale un color si gustas el que quieras y cuando te sientas puedes establecer tu intención, lo que gustas trabajar con esa energía. Limpieza, protección, sanación a nivel físico, calma mental. Recárgate de esa energía renovada e integra toda esta nueva formación a tu propio ADN. Esto ya es opcional. Al finalizar, agradece la ayuda que has recibido y lleva esta experiencia a tu vida diaria y compártela con las personas que estén en búsqueda de cosas positivas relacionadas con una espiritualidad saludable. Bueno, con eso terminamos la larga carta de lo que me pedían y entonces vamos a continuar ahora sí con la carta. Ya ven que sobre las cosas que yo voy explicando en las cartas van surgiendo
circunloquios, es decir, efectos colaterales que hacen que yo explique más cosas y entonces van surgiendo estas cosas, pero bueno, yo creo que son importantes que las veamos todos. Seguimos con la carta. Continuamos, vamos a reengancharnos con lo que con lo que estamos viendo en la carta. Yo he hecho todo lo que he podido para detener el mal de todos los problemas que estaban pasando en la Logia de Londres, lo que estaban pasando en la Ciudad Teosófica, los líos que tuvo Sinet cuando empezó a tener una mala relación con Blavatsky, pero también con la señora Holloway. Entonces empieza a haber una serie de problemas y el maestro está reprendiendo a Sinet para que Sinet aprenda que en realidad no lo ha hecho bien. Su naturaleza británica y su excesivo narcisismo ha hecho que se sienta relegado, que se sienta menospreciado, que se sienta, yo qué sé, y entonces poco a poco él empieza a atacar y empieza a generar unos problemas monumentales de interacción humana dentro de la ciudad teosófica. Entonces dice, ella es por naturaleza una magnífica persona, pero desconfía tanto de sí misma como de los demás y está tan dispuesta a tomar lo real por alucinaciones y viceversa. Está dispuesta a tomar lo real, que es su clarividencia, por alucinación, es decir, duda, no tiene la fe que necesitamos que tenga. Entonces, y viceversa, que hará falta mucho tiempo antes de que llegue a ser totalmente controlable, ni siquiera por ella misma. Está lejos, muy lejos de estar preparada. Además, no se entiende ni siquiera a sí misma, ni nos entiende a nosotros. En verdad que nuestros medios no son los de ustedes, hablando del maestro de los medios que tenemos los humanos en el nivel en el que estamos. Por lo tanto, queda muy poca esperanza para nosotros en Occidente. Y esto es súper duro. Dice, por lo tanto, queda muy poca esperanza para nosotros respecto a la cultura occidental, donde estamos todos los que estamos viendo esto. Le ruego que no atribuya lo que acabo de decir a ninguna influencia de HPV. Indudablemente que ella se ha quejado con la amargura de su maestro. Y lo ha dicho con franqueza, pero ello no altera la opinión de él ni afecta mi propia actitud hacia usted en lo más mínimo. No solo nosotros dos lo sabemos, sino que incluso ella también sabe cuán importantes son para el bien de la sociedad teosófica los servicios de usted. Usted ha generado mucho bien con los dos libros, ya habíamos hablado en la carta pasada, y con en general con todo lo que ha hecho por la sociedad. Y no se permitirá que ningún agravio personal por su parte se interponga en el camino, ni que impida que usted se le haga justicia sin dejar de hacérsela a ella. Su maestro y yo la hemos instado a que dijera todo lo que dice respecto a la señora Holloway. Cualquier resultado desagradable fue debido a la ejecución de las órdenes que ella recibió. Habíamos encontrado a la señora Holloway en América y le hicimos ver la necesidad de que se preparara para escribir el libro que ha escrito con la ayuda de Mohini. Repito, la vimos en América a la señora Holloway y le hicimos ver la necesidad de que se preparara para escribir el libro que ya escribió, que se ha escrito, con la ayuda de Mohini. Si ella hubiera consentido en detenerse en París, porque también se lo dijeron los maestros unos días, tal como se le pidió, y hubiera ido a Inglaterra con HPV, la última complicación podía haberse evitado, salvado, pero no lo hizo. Los resultados de la llegada de la señora H a casa de usted se los describió ella antes y al sentirse agraviado por lo que Mojín y HPV estuvieron diciéndole a usted y a la señora H, usted se ha sentido sencillamente irritado por nuestros deseos personales. Se hizo un lío, se sintió relegado, se sintió menospreciado, no tomado en cuenta y entonces contraatacó y generó ahí un conflicto monumental. Sinet. ¿Cuál fue el libro que escribió la señora Holloway? Aquí está, Mr. Holloway and the Mahatmas. Está publicado, ya habíamos visto esto también la sesión pasada, tiene una introducción histórica y se llama así, Mrs. Holloway y los Mahatmas. Bueno, y aquí vienen algunas cosas de las que aparecen en ese libro, muy poquitas para no verlas con tanto detalle, pero hay cosas importantes. Laura Carter Holloway fue una autora periodista estadounidense muy brillante. Escribió varios libros, entre ellos Damas de la Casa Blanca, que vendió más de 100.000 copias. La señora, 100.000 copias, estamos hablando de 1860, 70. La señora Holloway fue editora asociada del Brooklyn Daily Eagle. En la primavera del 84, Laura Holloway conoció a Madame Blavatsky, primavera de 1884, en París. Acerca de este primer encuentro, la señora Holloway escribió en su diario lo siguiente. El motivo impulsor que ocasionó mi viaje a Europa en la primavera del 84 fue la recepción de una carta de Madame Blavatsky. Es decir, lo que está confiando aquí es que Blavatsky la contactó porque era una clarividente potente. Si no hubiera sido por las muchas e insistentes seguridades de bienvenida del señor George, nunca la habría conocido, porque no habría ningún atractivo para mí en un viaje por el océano y tenía que hacer un trabajo de escritura que ocuparía tanto tiempo que no esperaba. Así que no estaba muy convencida. Sin embargo, George hizo aquí y jugó un papel muy importante. Ella le explicó el significado de algunas de las experiencias psíquicas que tuve antes de que el señor George abandonara Estados Unidos. Finalmente, con una amiga y su hijo pequeño fuimos a Europa.
Y a la mañana siguiente de nuestra llegada a París, acompañada por el señor George, la llamé. Y entonces esto nos da una idea de por qué se conocieron y cómo se conocieron y quién fue el enlace, el término medio para este encuentro, que fue el señor George. En junio del mismo año, el señor Holloway dejó a Blavatsky en París y se fue a Londres. Los primeros días de la Teosofía de Europa, el señor A. P. Sinnett dio algunos detalles importantes sobre la visita del señor Holloway a Londres. Bueno, dice, conocimos a una dama estadounidense que durante mucho tiempo fue muy destacada entre nosotros, la señora Holloway, notable clarividente. Eso dijo Sinnett. Y alumna del maestro K.H. Su llegada a América había sido anunciada por historias impresionantes con respecto a sus dones psíquicos y su relación con el mundo superior, y encontramos que era una personalidad extremadamente atractiva. Ella fue invitada por la señorita Francesca Arundel en primera instancia y en junio vino a quedarse con nosotros. Con nosotros ella era hasta cierto punto un vínculo entre nosotros y el maestro K.H. Madame Blavatsky la regresó a Londres, etc. Si quieren ver esto con detalle, véanlo con detalle. Es una obra interesante porque nos va a dar mucha idea de cómo se fue de alguna manera perdiendo la señora Holloway y sobre todo la obra que escribió. Y luego aquí tenemos en París la carta eh, que manda Blavatsky. Dice, recibí de mi viejo amigo George la carta que usted le entregó y ha retrasado la respuesta hasta haber recibido otra enviada a la India antes de su partida a Nueva York. También estaba y estoy muy ocupada y de hecho no tenía tiempo para decidir una cuarta carta de mi correspondencia. Le dije que dijera que no te equivocabas. Bueno, aquí está todo el lío que los maestros nos están contando en estas cartas. Lo dejo otra vez para que lo veamos porque me parece que ya lo habíamos visto. Le he pedido a George que actúe como mi amanuense. Tengo tantas cosas disponibles y tantos visitantes, nota manuscrita. Permaneceré en París hasta julio o más tarde estaré feliz de verle, lo cual puede suceder fácilmente si vienes a Inglaterra en mayo, porque entonces podrás cruzar aquí e ir a la India con George. Bueno, querida señora, créame, querida señora Holloway, es la carta que le manda Blavatsky a Holloway. Continuamos con la carta. Dice, e incluso mis palabras le molestarán cuando le diga a usted, de una manera inconsciente, lo admito, que ha interpuesto en mi camino para el desarrollo de ella, se ha interpuesto en el camino. Sin embargo, usted hubiera sido el primero en beneficiarse de eso. Si usted no la hubiera rechazado, usted sería el primero en beneficiarse. Pero la rechazó. Pero al no comprender nuestro estilo ni los métodos ocultos, usted insistió en conocer la causa y la razón de todo lo hecho. O sea, quiere saber por qué hicieron eso, por qué dijeron eso, por qué la pusieron ahí, por qué la mandó George, por qué se fue con la, por qué no me avisaron, por qué, etcétera. Especialmente de cosas que le agradaban. Incluso exigió que se le explicaran exhaustivamente las razones del por qué se le había pedido que fuera a él Berfield. Esto es irrazonable, dice el maestro, desde el punto de vista oculto, mi buen amigo. O usted confía en mí o no lo hace. No tengo que explicarle todo. Y debo decirle con franqueza que mi amistosa estimación sufrió un choque al oír su ultimátum, que puede resumirse así. O sea, Olcott entró verdaderamente en locura al sentirse relegado o no tomado en cuenta. O la señora H pasa una semana o algo así en nuestra casa o yo dejo que se las arregle como pueda la, la logia de Londres. La London, esto casi significa lo siguiente. A pesar de que los maestros o los no maestros estén en contra, debo demostrar entonces, y lo demostraré, que cualquier cosa que ellos puedan haber oído sobre este asunto es falsa y que los maestros no consideran nunca una acción perjudicial para mi orgullo personal. A toda costa esto debe ser protegido, dice Sinnett, mi orgullo personal. Amigo mío, esto es caminar por terreno resbaladizo. Aquí en nuestras montañas, los magos negros, ahí está el nombre que no hay que pronunciar, colocan en los lugares peligrosos de los senderos frecuentados por nuestros chelas pedazos de trapos viejos y otras cosas que pueden atraer más la atención del incauto, todo lo cual ha sido impregnado con el magnetismo negativo de ellos. Bueno, pues aquí está todo el problemón que causó Sinnett por su orgullo. Y entonces vuelvo a lo importante que está aquí en el segundo párrafo. Aquí en nuestras montañas transhimalayicas, los magos negros, que no hay que pronunciar el nombre, pero ahí está, colocan en los lugares peligrosos de los senderos, frecuentados por nuestros chelas, pedazos de trapos viejos y otras cosas que puedan atraer más la atención del incauto. Es cosas tiradas que cualquiera, incluso monedas que alguien pueda tomar porque piensa que se encontró una moneda y qué bonito y qué bueno. Todo lo cual ha sido impregnado con el magnetismo negativo de ellos. Es decir, si lo tocamos, nos contaminamos. Si se pisa uno de esos objetos, el caminante puede recibir un tremendo choque psíquico, de manera que pueda perder su equilibrio y precipitarse en el abismo antes de que pueda recuperarse del choque. Amigo mío, cuidado con el orgullo y el egoísmo. Dos, dice, amigo mío, cuidado con el orgullo y el egoísmo, dos de las peores trampas para los pies de aquel
que aspira a remontarse por los más elevados senderos del conocimiento y de la espiritualidad. Usted ha abierto en su armadura una grieta para los magos negros, y no se queje si ellos han descubierto y le han herido a usted allí donde a usted más le duele, en su defecto más importante, su orgullo. Bueno, pues eso sucede normalmente, ya saben que los magos negros nos distraen, nos sacan de quicio, nos, eh, nos causan problemas, nos causan enfermedades, nos causan distracciones, nos envían magnetismos oscuros, y no es la excepción en la lectura de este espacio. Entonces, voy a leer otra vez desde el segundo párrafo, que yo creo que es la parte más importante. Estamos hablando del orgullo de Sinet, y entonces dice: aquí en nuestras montañas, repito, los magos negros colocan en los lugares peligrosos de los senderos, frecuentados por nuestros chelas cuando van andando por estas montañas tan escarpadas, pedazos de trapos viejos y otras cosas que puedan atraer más la atención del incauto. Todo lo cual ha sido impregnado por un magnetismo negativo de ellos que tiene la intención de invadir el aura de estas personas, penetrarla, agrietarla y generar un shock. Si se pisa uno de estos objetos, el caminante puede recibir un tremendo choque psíquico, de manera que puede perder el equilibrio y precipitarse en el abismo antes de que pueda recuperarse. Entonces son trampas. Amigo mío, cuidado con el orgullo y el egoísmo, porque estas son dos de las grietas más importantes sobre el aura, dos de las peores trampas para los pies de aquel que aspira a remontarse por los elevados senderos del conocimiento y de la espiritualidad. Usted ha abierto en su armadura, o sea, en su aura, una grieta ideal para los magos negros. No se queje si ellos le han descubierto a través de su defecto y su grieta y le han herido a usted ahí. Y como está usted herido, vea usted nada más el lío monumental que ha causado. Bueno, quería yo decir esto con claridad porque, bueno, siempre vamos a ver como interrupciones y cosas así que vienen precisamente de estos magnetismos. Continuamos, la señora Holloway en realidad no quería ir a su casa, o sea, la casa de Sinet, pues tal como ella dijo a usted con toda sinceridad, yo le había dicho que no lo hiciera, por razones que usted mismo debe conocer ahora, que se la estoy explicando por qué. Es decir, esto implica que los maestros ya sabían que había sido de alguna manera tocado en su orgullo el señor Sinet a través de los magos negros, y por esa razón le dijeron a la señora Holloway que no fuera. Y entonces él se entera y se siente todavía más herido en su orgullo. También debería haber sabido que si nosotros valíamos algo como individuos y no éramos simples muñecos indefensos, no íbamos a estar influidos por HPV ni obligados por medio de amenazas a hacer algo contrario a nuestro criterio y a las necesidades del karma. Siento que usted no haya recordado esos hechos antes de hablar, pues esto hace que mi posición sea todavía más embarazosa ante mi jefe, el Chohan, el Maga Chohan, quien, como es natural, ha tomado nota del ultimátum que usted hizo. Usted niega que hubiera solicitado alguna vez ser aceptado como chela, le dice. Ay, amigo mío, usted no podría ser ni siquiera un chela laico. Con esos sentimientos latentes en su corazón, pero una vez más digo, dejemos de lado ese tema. Las palabras no borrarán los hechos y lo que está hecho, hecho está. Ya lo tomó nota el karma. Mi hermano, el maestro M, que tiene más autoridad que yo, acaba de escribir precisamente la carta prometida al círculo interno. Su honor, mi buen amigo, está a salvo. ¿A qué precio? Lea y lo verá. Usted encuentra que algunas de mis recientes cartas y notas, incluyendo la enviada al tesorero de la rama de Londres, son filosóficas y no presentan mi estilo usual. Esto casi no pudo evitarse. Escribí solo sobre los asuntos del momento, como estoy haciéndolo ahora, y no tuve tiempo para la filosofía. Con la rama de Londres y la mayoría de las otras ramas occidentales de la ciudad teosófica están en un estado deplorable. La filosofía puede ser invocada para imprimir la propia impaciencia, pero lo primero que ahora se necesita es un sistema práctico para afrontar la situación. Algunos, de la manera más injusta, tratan de hacer a Henry Steele Olcott y a HPV los únicos responsables del estado de las cosas. Falso. Ellos dos están lejos de ser perfectos e incluso en algunos aspectos son todo lo contrario. Sin embargo, y perdone la eterna repetición, ellos poseen aquello que solo muy raramente hemos encontrado en parte alguna de Occidente: altruismo completo y una vehemente disposición incondicional para el autosacrificio por el bien de los demás. ¿Qué cantidad de pecados no excusa esto? Y esta frase es súper fuerte, porque nos está diciendo algo que todos deberíamos por lo menos acercarnos a. Entonces, sin embargo, y perdone la eterna repetición, ellos, esos dos, Olcott y Blavatsky, poseen aquello que solo muy raramente hemos encontrado en parte alguna: altruismo y una vehemente disposición incondicional para autosacrificarse por el bien de los demás. ¿Qué cantidad de pecados que puedan tener estas personas no serían expiados por este beneficio?
No es sino un axioma, pero digo que solo en la adversidad se puede descubrir al verdadero hombre. Es un acto de verdadera humanidad el que uno acepte valientemente compartir el karma colectivo del grupo en el que colabora y no se sienta amargado y no vea a los demás bajo colores más sombríos de lo que en realidad son, ni eche toda la culpa alguna a la oveja negra como víctima especialmente elegida. Aquí está hablando de las personas entonces que se prestan a ayudar a alguien sabiendo que se van a contaminar kármicamente. Y entonces dice, asumir esa contaminación de alguna manera es un acto de verdadera humanidad, que cualquiera acepte valientemente compartir el karma en el que está siendo invitado con tal de salvar a un ser humano, salvar una causa como la causa teosófica o meterse en líos de esta naturaleza. A una persona así nosotros la protegeremos siempre y a pesar de sus defectos la ayudaremos a desarrollar lo bueno que hay en ella. Una persona así es generosa de una manera sublime, ahoga su personalidad en la causa y no presta atención a las incomodidades personales ni a las calumnias lanzadas injustamente contra él. De este lado ya pongo algunas aclaraciones de todo este tema. Eh, el modelo de John Darley, Leptané, que es sobre los temas estos de altruismo. La presentación de ayuda incluye 5 plazos consecutivos que si se resuelven afirmativamente desembocan en una conducta de ayuda, es decir, altruista. Se da cuenta de que un individuo le acaece algo anormal, la situación no tiene que ser ambigua. Lo interpreta como una emergencia, existe miedo al ridículo, asume la responsabilidad de intervenir, el individuo debe sentirse involucrado o sentir contacto directo con la situación ante la difusión de responsabilidad en presencia de muchos observadores y también puede no hallarse sensibilizado a las características de la persona. Se considera capaz de prestar ayuda, el hipotético altruista se considera ignorante o incapaz o sabe cómo actuar o tiene miedo a la responsabilidad, etcétera. Y el individuo finalmente toma la decisión de intervenir. Es un modelo complejo, les sugiero que lo verifiquen, que lo vean, el modelo de John Darley, que es el modelo de cómo funciona en la mente la cantidad de cosas y vericuetos que hacemos antes de concluir que debemos ayudar a una persona. Bueno. El altruismo arriba, dice en la parte amarilla, en sí mismo no es observable, ya que requiere inferencias sobre intenciones y motivos. Así que los estudios de la psicología social han consagrado empíricamente la observación de la conducta de ayuda. Así pues, los elementos involucrados son en el donante de ayuda o benefactor y los factores situacionales envueltos en el ofrecimiento o negación de la misma ayuda. Y solo después se pueden analizar determinadas motivaciones. O sea, es complejo medir el nivel de altruismo que tiene una persona y los maestros lo tienen, bueno, porque tienen diferentes métodos para darse cuenta de qué hay en el corazón de la persona que ayuda o no ayuda. Pero nosotros que estamos en el mundo fenomenal, necesariamente necesitamos cuestionarios y modelos de observación que nos den más o menos un diagnóstico de hasta dónde una persona es completamente altruista o no es altruista. Entonces, el altruismo se hace para ayudar a las personas que están en condiciones precarias, no para los que pueden trabajar y no trabajan, no para los que pueden hacer cosas por sí mismos y no las hacen. Es para las personas que realmente están en una necesidad. Y entonces, cuando hay una crisis fuerte, pues tiene que acercarse a alguien a ayudar. Y crisis fuertes hay de muchos tipos y de muchas formas, y en Occidente de estas abundan en las calles. Ya he terminado, mi buen amigo, y no me queda nada más que añadir. Usted tiene demasiada inteligencia para no ver con claridad el aprieto, como dirían los americanos, en que me encuentro y que yo personalmente muy poco puedo hacer. Entonces, dice en la parte en inglés que yo estuve, bueno, viendo, ¿por qué dice del aprieto? Dice, como los americanos suelen decir, the fix I am in and that I personally can do very little. Eso sería como la gente en Estados Unidos utiliza esto para decir lo siguiente, si está siendo controlado o afectado de una manera deshonesta. Dice, pues miren, aquí hay una serie de fuerzas que están llevando las cosas hacia el mal, entonces poco puedo hacer yo al respecto. Es lo que dice esta frase a la que está haciendo alusión el maestro KH hace más de 100 años. Entonces, hay una serie de fuerzas acá, por lo tanto no puedo yo garantizar que puedo yo arreglarlo. La situación presente, tal como usted la verá en la carta de M, se ha creado de manera gradual por todos ustedes, a la vez que por los desdichados fundadores. Sin embargo, sin uno de ellos al menos, difícilmente podremos hacer nada durante los próximos años. Repito, la situación presente, tal como usted la verá por la carta de M, que se ha creado de una manera gradual por todos ustedes, por sus broncas, por sus líos, a la vez que por los desdichados fundadores, todos sacaron lo peor de sí mismos a través del orgullo de cine, dice entonces esto ya se generó un problemón. Sin embargo, sin uno de ellos, al menos difícilmente podremos hacer nada durante los próximos años. Es decir, tienen que arreglarse. Usted ha tratado con demasiada crueldad al viejo cuerpo y ahora se recogen los frutos.
Entonces, eso está bien en la traducción. You have treated the old body too cruel, y ahora está recogiendo los frutos. Sin embargo, una mejor traducción es: usted ha tratado con demasiada crueldad a ese grupo y ahora le ha llegado a usted la hora. Es como una mejor traducción, de que sí ha recogido los frutos. Estas dos traducciones hay que verlas para ver específicamente qué quiere decir el maestro. Entonces, eso de ha llegado la hora es mejor que recoger los frutos, y aquí que no puedo hacer nada porque hay fuerzas negativas muy fuertes que se desplegaron en el entorno, y entonces ya está esto casi, casi como irresoluble. Bueno, usted nunca estará totalmente de acuerdo conmigo en esto. Sin embargo, es un hecho. Todo lo que pueda hacer por usted personalmente lo haré, a menos que usted haga que la situación empeore más después de todo lo que estoy diciendo, si no cambia su actitud. Aquel que desea que se le den enseñanzas superiores, ojo con lo que dice el maestro, aquel que desea que se le den enseñanzas superiores, tiene que ser un verdadero teósofo de alma y corazón, y no simplemente en apariencia. Y aquí está otra vez en inglés para que quede, para que quede claro cómo viene en las cartas en inglés. Mientras tanto, reciba mis humildes bendiciones. Atentamente, maestro KH. Bueno, con eso cerramos la carta, pero hay varias conclusiones aquí que hacer. Hay un libro, aquí está la clave para que ustedes puedan bajarlo, que se llama Blavatsky, la teósofa Blavatsky en contexto. Entonces, la construcción de los significados en el nuevo esoterismo occidental. Y aquí están los que están escribiendo eso, y hacen un análisis muy interesante de las agendas de Blavatsky. ¿Qué son las agendas de Blavatsky? Pues las cosas que a ella le interesaba compartir para dar un sistema, o sea, un cuerpo teórico a los teósofos sobre los diferentes puntos que debiéramos analizar y saber. Entonces, las agendas de Blavatsky usan mucho la palabra mapear. Mapear quiere decir localizar y representar gráficamente la distribución relativa de las partes de un todo. Eso es mapear. Es localizar las partes, representarlas gráficamente, o sea, convertirlas en un mapa, eh, para poderlas integrar a un todo. Los siguientes seis capítulos de este libro analizarán cada uno de los principales puntos de Blavatsky, discursos con un enfoque principal en los contextos intelectuales, es decir, la historia de las ideas. Y es muy interesante porque aquí aparecen todos los grandes temas que interesaron a Blavatsky relacionados con la teosofía. Entonces aquí está, entonces se mapeará y analizará la postura de Blavatsky, discurso sobre el conocimiento antiguo, al discutir la crítica en la cultura moderna, la recepción de la conciencia histórica moderna, incluida la idea de progreso y su relación con los contextos más amplios del estudio de la religión y mitología durante los siglos XVIII y XIX. En el segundo capítulo analizan más cosas, empiezan a mapear más cosas de Blavatsky, mapearé las ideas de Blavatsky, discurso contra el dogmatismo cristiano en relación con la tradición de la Ilustración europea, secularización, crisis de fe, nuevos estudios críticos sobre religión y mitología y su relación con la Iglesia Ortodoxa rusa. En el tercer capítulo se vuelven a buscar entonces, dentro de la enorme cantidad de cosas que escribió Blavatsky, el discurso 2.4. Se mapeará ahí la postura de Blavatsky, el discurso contra las ciencias naturales modernas y el materialismo, al discutir la historia de la relación entre la filosofía natural y el esoterismo, el constructo ético ocultismo, y ya sabemos que creó Blavatsky, las posturas filosóficas y metodológicas. Un constructo es un concepto nuevo que en una forma de mapeo empieza a utilizarse en un sector o en una escuela o en una corriente, como es el caso de lo que creó aquí Blavatsky con la palabra ocultismo. Las posturas filosóficas y metodológicas de los naturalistas dominantes de la época y el impacto del cientificismo en la teoría de Blavatsky. Construcción del ocultismo, sus obras principales, Isis sin velo y la doctrina secreta. Bueno, Isis sin velo, que ven que está en español, pero en realidad es Isis de velada. El cuarto capítulo, entonces, mapeará y analizar el postura de Blavatsky del espiritismo moderno al discutir la relación con ambos, espiritismo y tradiciones esotéricas. Explorar el nuevo ocultismo de Blavatsky, cómo se originó el espiritismo y si era una forma de espiritismo. Bueno, la idea, otra vez en las logias o a título personal, lean la obra, es interesante, porque de ella podemos sacar todos los puntos que interesaron a Blavatsky para compartir. Y entonces, si queremos blavatsquizar nuestro cerebro, nuestra manera de entender la realidad ocultista, pues tendríamos en mayor o menor medida que tener una idea como general y global de todo lo que a Blavatsky le convirtió en agendas, o sea, convirtió en grandes temas para desarrollarlos a lo largo de sus obras. Bueno, continuamos con sobre la mente universal que se ha estado haciendo, y sobre las preguntas que me han estado haciendo hasta dónde vamos.
Bueno, cada nueva idea deberá apoyarse en unas cuantas reflexiones y argumentaciones. Por ejemplo, estos ya son los maestros de sabiduría. Nosotros estamos seguros de que si se nos va a censurar por las siguientes contradicciones, aquí estaba cuando fueron acusados de contradicciones por Hume. Uno, negamos la existencia de un Dios consciente o pensante basándonos en que tal Dios o bien debe estar condicionado, limitado, sujeto a cambio y por lo tanto no infinito. O bien, si se nos presentan como un ser eterno, inmutable, independiente, sin ninguna partícula de materia en él, entonces contestamos que eso no es un ser, sino un principio inmutable y ciego, una ley. Y sin embargo, ellos dirán que nosotros creemos en los dillanes planetarios, espíritus también, y les dotamos de una mente universal. Dice, bueno, esto deberá ser explicado posteriormente. Esta es una de las contradicciones importantes que los maestros explican acá, con ciertas limitaciones para que ellos puedan explicar por qué a los dillanis o los espíritus planetarios sí les dan ellos una conformación conforma, y en realidad ellos al final están hablando de energías que no tienen forma en esta parte de acá. Bueno, es una de las contradicciones. Es otro de los grandes temas entonces que tenemos que resolver como teósofos, dentro de la nominación que a todos nos acomode, de acuerdo a la formación religiosa en donde todos hayamos crecido, y al mismo tiempo mezclándola con las aclaraciones pertinentes que hacen los maestros respecto a los posibles fallos que puedan tener entonces estos libros. Nuestras razones pueden resolverse brevemente como sigue. Negamos la absurda proposición de que puede haber incluso un universo ilimitado. Perdón, algo pasó aquí. De que puede haber incluso un universo ilimitado y eterno. Dos existencias infinitas, eternas y omnipresentes. Sabemos que a manera eterna, es decir, que no ha tenido principio, porque la materia y la naturaleza es en sí, o porque lo que no puede aniquilar y es destructible existe necesariamente. Chequen esto, por favor, para que puedan entonces también entrar en discusiones en las logias o ustedes a título personal y puedan resolver las dudas. Esto se convierte entonces en un verdadero ejemplo de cómo estudiar teosofía. A través, o sea, cómo resolvemos la contradicción aparente que está en azul, buscando en las cartas, buscando las referencias. Es fácil buscarlas, porque en las cartas tenemos siempre un apartado para buscar y podemos buscar estas palabras. Entonces armamos un cuerpo teórico y solitos o en grupo podemos discutir para ir aclarando cada vez más entonces los puntos en donde aparentemente hay contradicciones. Entonces, estas dos se las dejo de tarea para que la haga el que la quiera hacer. Y luego en la parte C de esto dice, porque las experiencias acumuladas e incontrolables de dadas en la ciencia exacta nos demuestran que la materia o naturaleza actúa en virtud de su propia energía particular, la cual, fíjense lo que dice acá, ni un solo átomo está nunca en estado de reposo absoluto, eso ya lo sabemos. Y por lo tanto tiene que haber existido siempre, desde el Big Bang. O sea, los átomos que nos conforman son átomos muy viejos, solo se han transformado. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Bueno, ahora tratemos de bucear en esta realidad y decir que tan viejos son mis átomos, entre comillas, mis. Bueno, pues ya sabemos que hay, como ya lo explicó Blavatsky también en algunas de sus obras, ciertos átomos que tienen cierta peculiaridad sobre los seres que son atraídos nuevamente para formar parte de ellos o de nosotros, pero hay una gran cantidad de átomos, incluso aquellos que son átomos que tan viejos son, pues 15.000 millones de años, o sea, la edad por lo menos de este último Manvantara. Todos son átomos viejos que han sido transformados, que han sido reformados, que han sido recreados y moldeados y puestos al servicio de la propia evolución. Y esa es una reflexión interesante. Entonces, ¿qué tan viejos son tus átomos? Pues como todo lo que hay en el universo. Esa es su edad. Es decir, sus componentes deben haber cambiado constantemente de forma, de combinaciones y de cualidades, pero sus principios o sus elementos son absolutamente indestructibles y por lo tanto totalmente viejos. Bueno, esto hay que entenderlo porque ellos como que empiezan a poner cosas que los occidentales no hemos querido reflexionar con suficiente profundidad. Bueno, la palabra Dios se inventó para designar la causa desconocida de las consecuencias que el hombre lo mismo admirado ha temido sin comprenderlas. Y puesto que nosotros proclamamos y somos capaces de demostrar lo que proclamamos, es decir, el conocimiento de esa causa o de esas causas, estamos en situación de sostener que no existe ningún dios o dioses detrás de esas causas. La idea de Dios no es una idea innata, sino una idea adquirida, y otra vez aquí aparecen cosas que tendríamos nosotros que bucear un poco para entenderlas. Entonces, solo tenemos una cosa en común con las teologías. Revelamos el infinito, pero mientras que nosotros atribuimos a todos los fenómenos que preceden del espacio infinito e ilimitado duración y movimiento, y unas causas materiales, naturales, sensibles y conocidas, los teístas, o sea, las religiones que ponen como
como figura más importante de un Dios, les atribuyen causas espirituales, sobrenaturales, inteligibles y desconocidas. El Dios de los teólogos es simplemente un poder imaginario, un lupru, como Holbach lo expresó, en un poder que nunca se ha manifestado todavía. Nuestro objetivo principal es liberar a la humanidad de esta pesadilla de enseñar al hombre a practicar la virtud y enseñar al hombre a practicar la virtud por la virtud misma y a caminar por la vida del contacto con él mismo en lugar de apoyarse en una muleta teológica, que durante incontables edades fue la causa directa de casi todo el sufrimiento humano. Se nos puede llamar panteístas, pero agnósticos jamás lo ponen. Si la gente está dispuesta a aceptar y a considerar como Dios a nuestra vida una, inmutable e inconsciente de su eternidad, puede hacerlo y así quedar entonces en un término apropiado más inmerso. Bueno, agnóstico, una persona que sin negar la existencia de Dios considera inaccesible para el entendimiento humano. Eso es un agnóstico. Pues yo no niego que exista Dios, pero creo que no puede explicarse. Eso dice el agnóstico. Entonces, por eso dice, se nos puede llamar panteístas, pero agnósticos jamás. ¿Qué es lo que dice el maestro que jamás le podemos llamar? Una persona que sin negar la existencia de Dios considera inaccesible para el entendimiento humano la noción de lo absoluto y especialmente de Dios. El panteísmo es un sistema de creencia de quienes sostienen que la totalidad del universo es el único Dios. Esta cosmovisión y doctrina filosófica afirman que el universo entero, la naturaleza y Dios son lo mismo. Y más abajo dice, tendrían que decir como Spinoza que no existe y que no podemos concebir ninguna otra sustancia más que Dios, o como dice este famoso y desventurado filósofo en su 14ª proposición, Prater deum, etcétera, etcétera, está en latín, dice, fuera de Dios la sustancia no puede darse ni concebirse, y es convertirse así en panteístas. ¿Quién, sin un teólogo criado en el misterio del absurdo sobrenaturalismo, puede imaginar que un ser existe por sí mismo? Bueno, Spinoza, vamos a explicar un poco lo que dice el maestro aquí. Dice, todas las cosas están relacionadas entre sí, dice Spinoza, y todo lo que sucede es comprensible en términos de causalidad. Todo lo que ocurre es el resultado de una causa, que une todas las cosas. Se le considera un racionalismo absoluto por su concepción del principio de razón suficiente. Para todo existe una causa, tanto para su existencia, si es que existe, como para su no existencia, si es que no existe. Las cosas están predeterminadas, predestinadas. No existe la providencia, dice Spinoza. Dios no tiene un plan. Lo que hay son causas que van generando una sucesión de defectos. Bueno, defectos. Por eso dice el maestro acá, entonces, de este desdichado filósofo, desventurado, famoso y desventurado filósofo, en su 14ª proposición empieza a decir ciertas verdades, pero de una manera no muy concreta. Bueno, aquí está la palabra infinito y esta parte es muy interesante, que también la deberíamos repasar, se las dejo ahí para que la puedan repasar. La palabra infinito no es más que una palabra que excluye la idea de límites. Es evidente que un ser independiente y omnipresente, no puede estar limitado por algo que esté aparte de él y que no puede existir nada externo a él, ni siquiera el vacío. En consecuencia, ¿dónde situamos a la materia para un universo manifestado? Aunque éste sea ilimitado, limitado. Si preguntamos a los teístas si su Dios es el vacío, el espacio, la materia, y nos contestarán que no. Bueno, otra vez hay que revisar este apartado. Hay un libro en especial donde podemos entrar ya en los teósofos de segunda generación, las leyes de la vida superior, muy interesante. Vamos a ver nada más esto que es la introducción, lo espiritual y eterno, no son propios de la vida de la forma. ¿Qué significa? ¿Qué significa pues entonces? Es la vida de la conciencia que reconoce la unidad, que ve el yo en todas las cosas y a todas las cosas en el yo. Vamos a repetir. Lo espiritual y lo eterno no son propios de la vida de la forma. Lo espiritual y eterno no son propios de la vida de la forma donde estamos todos sembrados actualmente. ¿Qué significa pues lo espiritual? Bueno, es la vida de la conciencia que reconoce a la unidad, o sea, nuestro espíritu individualizado, y que ve el yo en todas las cosas y a todas las cosas en el yo con Y mayúscula. La vida espiritual es la vida que penetra el infinito número de fenómenos y que desgarra el velo de Maya y ve al único y eterno en las mudables formas. Conocer el yo, amar el yo, realizar el yo. Esto y solo esto es espiritualidad. Del mismo modo que ver el yo por doquiera es sabiduría. Amar al yo, realizar al yo y conocer al yo es espiritualidad. Y ver al yo en toda la obra de la naturaleza, eso es sabiduría. Todo cuanto de esto se aparte es ignorancia. Todo lo inespiritual. Una vez que hayáis comprendido esta definición, os veréis compelidos a escoger lo real y no lo fenomenal, a distinguir la vida del espíritu de la vida de la forma. Aún en los planos superiores
a adoptar determinados medios para desenvolver la vida espiritual e inquirir las leyes que rigen a las manifestaciones de la conciencia, a fin de reconocer por doquiera su unidad con toda conciencia, de suerte que améis las formas no por sí mismas, sino por el ser que es vida y realidad de la forma. Bueno, eso hay que estudiarlo, hay que reflexionarlo. Es una frase compleja, pero es una frase perfecta desde mi punto de vista. Bueno, es una de las frases de Annie Besant de este libro. Entonces, tiene muchas cosas bonitas. Aquí les hice una síntesis. Las emociones violentas, el ardiente anhelo de alcanzar la vida superior, el prolongado ayudo a la oración concentrada, todo cuanto tienden los nervios, darán al cerebro la suficiente sensibilidad para responder a las vibraciones de los planos sutiles. Entonces sobrevienen las visiones y otros hechos anormales o anómalos. Entonces, el ardiente anhelo de alcanzar la vida superior, el prolongado ayudo para eh, propiciarla, la oración perfectamente concentrada y no distraída, obviamente la meditación, el servicio, todo cuanto tiende a los nervios a darle al cerebro suficiente sensibilidad para responder a las vibraciones de los planos sutiles. Entonces sobreviven las vibraciones y otros hechos anormales. La conciencia suprafísica encuentra por breve tiempo un vehículo bastante sensitivo para recibir y responder a sus impulsos, cuando ya hicimos ese trabajo. Entonces, la conciencia suprafísica, que está en todas partes y arriba, encuentra por un breve tiempo un vehículo, un ser humano que ya se hizo los deberes, bastante sensitivo para recibir y responder a esos impulsos. El cerebro neuropático no engendra la visión a la que pertenece a los mundos suprafísicos, pero reúne las condiciones necesarias para que la visión quede impresa en la conciencia física. De alguna manera la va a registrar como conciencia. Por eso el histerismo y otras enfermedades nerviosas acompañan frecuentemente a dichos fenómenos. Cierto es que cuando se comprende la evolución y prudentemente se le guía, no es una enfermedad nerviosa, condición necesaria para realizar estas experiencias. Pero no es raro observar que en muchos casos las personas vulgares de cerebro anormalmente sensitivo, que no están evolucionadas, que carecen del hábito de introspección interior y de autoanálisis, que ignoran las leyes según las cuales opera la conciencia, parecerán en el plano físico menos cuerdas que sus convincentes por menor cuidado de las cosas de este mundo y su más solícita atención a las leyes de la vida superior. Bueno, esto dice que hay que estar creciendo como en equilibrio. Veamos por qué están expuestos a este peligro. Bueno, la razón es muy sencilla. La cuerda aflojada no emite ninguna nota. Está hablando de un violín o de algún instrumento de cuerda. Ponerla en tensión y vibrará. Solo vibrará cuando esté tensa, pero solo entonces hay riesgo de ruptura. Así sucede con el cerebro. Mientras está aflojado, por decirlo así, no responde únicamente a las lentas vibraciones del plano físico. Y ninguna nota de la celeste música puede resonar en él porque su materia nerviosa no está suficientemente tensa para responder a vibraciones más rápidas. Solo cuando las emociones violentas le dan tensión puede el cerebro ordinario responder a ellas. Pero ojo, se puede reventar, o sea, puede entrar en un surmenage, un cerebro, o como se dice ahora, el surmenage, un estado de tensión que se llama burnout. Más cosas de la vida superior, las dejo aquí de tarea para que ustedes las revisen a título personal o las vean en sus casas o las vean en las logias. Es una muy buena obra, muy recomendable. Las leyes de la naturaleza, aquí habla de las leyes, otra vez se los dejo esto para que lo puedan ver, lo puedan tomar una foto y atreverse a dialogar. Es importante que hagamos tándems, los teósofos, grupitos de 2 y 3 personas y estudiemos en estos pequeños grupos, analicemos, hagamos el hábito, por lo menos con otra persona. Ahora eso es mucho más fácil por la tecnología. Bueno, y entonces tenemos, de acuerdo a lo que nos está diciendo aquí Annie Besant, dice, la ley de la naturaleza no es un edicto de ordenación y mando que diga, usted haced esto o no hagáis esto otro. Es un estatuto según el cual las mismas causas o condiciones determinan irremediablemente los mismos efectos o fenómenos. Si las condiciones cambian, también cambiarán los resultados. Ninguna pena arbitraria a esta reflexionada con la ley de la naturaleza, porque la naturaleza no castiga. En la naturaleza encontraréis el estatuto de las condiciones, la continuidad de los hechos y nada más. Estableced tal o cual condición y obtendréis tal o cual consecuencia como inevitable resultado de esta ley. Aquí está hablando entonces del karma como sumergido en la ley de la naturaleza. Entonces no castiga ni nada, simplemente tú entras en un sistema de causalidad determinado, pues tiene una serie de consecuencias determinado también, como la propia ley de la naturaleza. Entonces aquí tenemos los más alejados de la luz, que sería avidia y maya, y luego el camino constante y recurrente de avidia y maya hasta llegar a vidya, a la sabiduría.
Y esto es donde está la luz absoluta, plena, completa, etcétera, donde está el origen de todo. Bueno, entonces este es un camino largo cada vez que avanzamos más hay más luz y menos oscuridad, y esto se va ampliando y ampliando hasta llegar acá. Más adelante podemos, si quieren, hacer una visualización de este tipo, porque hay visualizaciones muy bonitas que nos recogen aquí y nos ubican por lo menos en este plano previo, en donde podemos sentir o presentir la luz absoluta, y luego nos regresamos otra vez a los sistemas diferentes de radiantez. Aquí tenemos el sol físico, y en el sol metafísico tenemos entonces un sistema de mayor radiantez primario, un sistema secundario de una radiantez secundaria mucho mayor, luego una radiantez terciaria, y luego la absolutidad, donde ya todo es radiante. Entonces, comparado el sol primario, dice Blavatsky, con el sol que está aquí, pues es comparar, no me acuerdo qué ejemplo ponía, pero era comparar un pabilo de una veladora con el rayo del sol natural. O sea, no hay manera de comparar entonces lo que es la emisión de radiantez de la totalidad. Bueno, déjenme ver esos de los Yan Chuanes. Aquí, ok, regresamos a la carta. Si tuviéramos que admitir que incluso los más elevados Yan Chuan están sujetos al error de la ilusión, bueno, esto también es parte de esta síntesis. Creo que voy a seguir un poco con la síntesis antes de entrar en la 67, ya en la carta 67. Estamos en la 66, ¿eh? Estaba mal la nota del inicio. Vamos a ver esto con más calma, si les parece. Nos quedamos acá y voy a dejar de compartir entonces para pasar a la parte de preguntas. Bueno, pues no hay preguntas. No, quien dijo no, pero puede haber comentarios. Bueno, Eh, ya aparecieron dos voluntarias. sí, hay algo que me impresiona porque he visto mucho ese documental, el del japonés, que tú Ah, dijiste de que moto. Sí, motor, no de sabía que había moto. muerto, no Que sabía murió que hace había como muerto 3 años o 4, hace poco. hace poco. Yo tenía Entonces, la intención de visitarlo, pero por diferentes razones no se pudo. Tiene su oficina en Japón y tiene seguidores. Y siguen haciendo las cristalizaciones a través. Y trabajan con monjes zen. O sea, es interesante acercarse. Yo, por desgracia, no pude. sí. La vez que quise ir, no pude. Pero bueno, ya pues, no se puede. Y el tipo ya trascendió. He visto mucho el documental, hemos tenido conferencias y estudios en las logias. Y ahora, cuando te escuché a ti hablar de él, dije, wow, nosotros, este experimento que hizo este señor, esta prueba que hizo, y le dio al mundo ese conocimiento, eh, es un poquito para que la humanidad se dé cuenta de que sí hay un plano astral y, y esa conexión del pensamiento y la forma tiene una acción, porque como a través de ese pensamiento, que no ejerce ninguna fuerza física aparente, sí reciba el mandato y y deje la prueba en el agua. Entonces digo, siempre se nos ha dicho en distintos autores que estamos ya saliendo de ese físico denso en el proceso evolutivo de razas y subrazas para nosotros caminar hacia otra- otras partes sutiles que no son tan densas como el mundo de la forma. Y digo, este señor ha dejado esa huella para que observemos y nos demos cuenta que sí ese plano astral tiene ya algo probado, que la ciencia lo ha reconocido, esa prueba creo yo, porque hay distintos comentarios. Entonces, wow, tú dices, sin ninguna fuerza física que actúe, se transforma esa agua. Ese era el comentario sobre ese señor. Sí, Y este señor salió en la contra de La Vanguardia. La Vanguardia es un periódico de Cataluña, muy viejo, y tiene una peculiaridad que los domingos, hasta atrás del periódico, tiene la contra. La contra es la parte que va hasta atrás, y hacen entrevistas muy buenas, muy interesantes, muy creativas.
y le tocó una vez a Emoto, y siempre uso citas castellanas, bueno, que estén en castellano, para, para que pueda la gente consultarlas. Bueno, ese periódico también está en catalán y castellano, pero está en castellano y pueden buscar la entrevista completa, pero hay muchas. Tiene detractores, tiene gentes que dicen que no es cierto y eso es inevitable. Lo interesante dice qué palabras agradan más al agua, gracias y amor. ¿Importa el idioma en el que se diga el agua? No. En cada idioma se producen entonces cristales estéticos y cada vez que el agua está contaminada tiene formas amorfas desagradables, muy parecido a las formas de pensamiento de Annie Besant y de Charles Richter. Entonces dice, ¿es útil bendecir el agua, el vino, la sopa? Dice, claro, estos líquidos registran esa intención benévola y se cargan benéficas vibraciones y ayudan a la salud y a la organización del cuerpo. Se pueden curar enfermedades. Bueno, tiene toda esta, lo que queda de los discípulos de él, trabajan entonces cómo trabajar el agua para que el agua tenga efectos positivos sobre la salud de una persona. Luego están las aguas benditas, hay varias formas de bendecir el agua, pero el rito famoso que se hace durante la Semana Santa al final es un rito muy complejo, es el rito antiguo y largo y hace que el agua esté con una vibración mucho mejor. Pero luego una vinculación que hay entre las formas estéticas con los sólidos platónicos, que son mucho más antiguos y que al final también son formas geométricas que tienen que ver con los cristales que son observados. Entonces, aquí hay todo un tema para averiguar y para investigar y para exponer. Nos ayuda a todos el hecho de que lo veamos de esa manera, porque de alguna manera esta es una escuela ocultista y por lo tanto entonces este tipo de cosas, por lo menos como él las creó, resultan como muy importantes. Bueno, dejo otra vez de compartir, pero sí es todo un tema el Mesú Emoto. Gracias, Sí, Magali. no, todavía me falta otro comentario, porque es que yo encuentro que donde hay más, más aprendizaje es con los ejemplos de las cartas, porque los maestros nos dicen, aquí tienes que hacer esto para obtener esto, tienes que hacer lo otro para obtener lo otro. ¿Cómo nos dice que el egoísmo, la ambición, la codicia, bueno, toda esa línea que lleva al egoísmo y otras cosas más, hacen grieta en En el la agua vida del ser? y se meten los implantes, Sí, tanto vivos como artificiales, y se meten. sí, pero en las emociones de nosotros, en los corajes, en las iras que Claro. tomamos, hacemos esa forma en la personalidad, eh, nos dejamos llevar por los corajes y son la apertura para que entren los enemigos de esa paz entre los magos negros. Dice ellos, no mencionen el nombre, pero entren aquellos enemigos que nos roban la paz, nos roban la energía, nos destruyen sin darnos cuenta. Y nos hacen hacer Y cosas tontas, malas, eh, perversas, y no somos es nosotros, es lo que se nos metió. exactamente. Entonces, hay tanta instrucción y anoté unas cuantas, pero debo dejarle el paso a mi querido hermano Emilio. Pero No, primero está gracias, María es. gracias Enrique, No, porque gracias a ti. estuvo como siempre fenomenal. Al contrario, gracias a ti. Gracias. Sí, A ver, María buenas tardes. es. Sí, Hola. buenas tardes. En la carta, el Mahatma dice que nadie los podría acusar de agnosticismo, pero sí de panteístas. No, Esa es no. la línea. No, él está tratando de utilizar el lenguaje occidental para, eso son cartas que ya revisamos antes, solo que las estoy poniendo en el repaso y en su momento las explicamos. Y, y dentro de las explicaciones que ellos tienen, ponen, a ver, te voy a leer exactamente cómo lo ponen, pero sí, la idea es que ellos se están definiendo a sí mismos como algo que no es definible por las leyes occidentales. Aquí está, dice, nuestro objetivo principal es liberar a la humanidad de la pesadilla de suponer que un ser antropoformizado es el que es el creador de todo, cuando se trata de una conciencia sin forma. Dice, enseñar al hombre a practicar la virtud por la virtud misma y a caminar por la vida encontrando en sí el rayo de vida que nos guía y que es ese rayo el que nos va a hacer a nosotros la influencia para que seamos mejores seres humanos, contando con él mismo en lugar de apoyarse en una muleta teológica.
que durante incontables edades fue la causa directa de casi todo el sufrimiento humano. Sabemos las guerras que ha habido relacionadas con las creencias religiosas. Se nos puede llamar panteístas, pero agnósticos jamás. Si la gente está dispuesta a aceptar y a considerar como Dios a nuestra vida una, inmutable e inconsciente en su eternidad, puede hacerlo. Es decir, aquí lo que está diciendo es que se hace una renominación. Una renominación es la utilización de un concepto, primero se le hace polisémico para quitarle un significado o añadirle otro. Entonces, si se añade un segundo significado, como hicieron los budistas con el emptiness, entonces estaremos de acuerdo, siempre y cuando su idea de Dios sea similar a la nuestra. Es lo que está diciendo aquí. Es lo más importante, porque de esa manera también entramos todos los cristianos ahí, tratando de entender que hay una vía o un término medio a través del cual podemos nosotros renominar la idea que la tradición religiosa tiene acerca de Dios con la idea que tienen ellos y podemos conciliarlas de una u otra manera. Y en esa conciliación no perdemos todo el bagaje que tenemos detrás. Entonces, y eso lo aprendí en Nepal, porque en Nepal, metiéndome mucho y mucho allá, me dijeron, a ver, ustedes, iba yo con mi esposa, me dijeron, ustedes no son totalmente teósofos, perdón, no son totalmente este, budistas. Dice, lo que Claro. tienen que hacer es reconciliarse con lo que hayan aprendido y con lo que hayan creído en su religión y tratar de hacer estos términos medios para tratar de adaptarla a una religión que tiene a lo mejor más evolución en muchos conceptos, pero sin perder todo lo que ya tiene transitado. Bueno, así nos lo dijo uno muy elevado. Y yo he tratado de hacerlo. Por lo menos yo a título personal sí lo hago y sigo el rito cristiano, pero por supuesto que hago una serie de ajustes para poder ir y rezo el credo, pero no lo todo, hay partes que no rezo el credo, y en general trato de hacerlo. Y cada quien puede hacerlo, porque en la teosofía nos permite hacerlo de esa manera. Entonces, en relación a lo que comentas, dice, se nos podría llamar panteístas, y por eso pongo acá, el panteísmo es un sistema de creencias quien sostiene que la totalidad del universo es el único Dios. Como dice San Pablo, Dios está arriba, abajo y en todas partes, la totalidad del universo. Esta cosmovisión y doctrina filosófica afirma que el universo entero, la naturaleza y Dios son exactamente lo mismo. Dice, se nos podría llamar así, encaja mejor, pero jamás agnóstico. Entonces, que son las personas que sin negar la existencia de Dios, consideran inaccesible para el entendimiento humano la noción de lo absoluto. Dice, claro que es accesible, como una energía con conciencia que rige todo a través de leyes. Bueno, a eso se refiere María. No sé si con eso contesto tu pregunta. Voy a regresar aquí a la Sí, pregunta. sí. Yo creo, o sea, que es como una especie de analogía, un acercamiento a, a la filosofía que crea más, más parecida a lo que ellos siguen, ¿no? Y es que es Digamos. complicado. Mira, yo cuando volví a preguntarle a Rinchen, que así se llama el monje este que se tuvo la delicadeza de meterse más en detalle con nosotros, nos llevó con un Rinpoche, que también ya tuvo la gentileza de permitir que yo lo entrevistara para poderlo poner en alguna de las revistas, pero él decía, dice, simplemente la reencarnación que ustedes aprenden, la aprenden como se aprende a recitar un himno nacional, dice, pero realmente no profundizan, o sea, no la, no la, no la meten en su intelecto como para que empiece a funcionar. Se convierte en un concepto. Karma y reencarnación son conceptos que no profundizan y no los llevan por lo tanto, no los aplican en su vida, los aplican como conceptos, pero siguen pensando o sea, están tatuados por la forma religiosa en la que crecieron. Y tienes razón, yo creo que en ese sentido tienes razón. Todos al final no llevamos una vida donde entendamos estas cosas de la manera que él lo dice. Entonces, bueno, por eso hay que hacer, bueno, estoy comentando algo a título personal, pero bueno, era nada más para tener un poco de idea de que es todo un lío. Lo que dice el maestro a mí me golpea mucho, porque al final yo trato de encontrar una salida. Y la primera salida es moverse completamente al budismo, encuentro ahí una reticencia, entonces, bueno, encuentras un término medio. Al final siempre vamos a tener términos medios en prácticamente todo. Gracias, María. Sí, una cosilla más. En cuanto a lo que ha dicho de la tensión del cerebro, que dice que hace que sea mejor transmisor de lo celestial, que hay que tensarlo porque si está muy flojo, pues no recibe lo celestial. Pero bueno, tensarlo con emociones, estamos meditando para estabilizar las emociones, con el fin de estabilizar las emociones. Y ahora resulta que hay que tensar un poco el cerebro para que sea mejor receptor de lo celestial. No, es que ahí viene el problema que acabo de explicar, es que no nomás es ese cerebro, el cerebro tiene hay 7 cerebros,
hay una parte astral del cerebro, hay una parte causal del cerebro, hay una parte mental del cerebro. Yo, tú, todos tenemos esa superposición de cuerpos. Entonces, ahora estás hablando de como si en el cerebro físico estuvieran dando estas cosas. No están hablando de eso. Están hablando de las partes, de los otros cerebros metafísicos a los que no tenemos acceso porque estamos como muy dañados, si quieres verlo así, por la forma en la que entramos a una espiritualidad demasiado concreta. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues hay que hacer términos medios porque es muy difícil renunciar a esas primeras bases que tenemos. Es como desaprender, como dicen los constructivistas, para volver otra vez a arrancar. Pues tendríamos que hacernos monjes, casi, casi, creo yo, con todo respeto, y no quiero entrar ahí en una discusión, pero es un tema complejo. Entonces, al final sí se pueden establecer los términos medios. Y claro, entonces yo en la clase del mal que di hace poco puse lo que son los niveles, los diferentes, porque también los átomos tienen estos niveles. Y hay entonces como líneas completas de átomos causales, hay átomos mentales en los 7 subniveles o en los 49 subniveles. Hay, digamos, 49 subniveles de átomos que están en el plano mental. Están los del astral, siendo los más bajos, los etéricos. Y entonces cada pensamiento que utilizas utiliza esas formas y tú eres la persona que a la hora de atraer ese tipo de pensamiento atrae ese tipo de materia y al atraerla tiene un impacto en la resonancia completa de tu estructura. No sé si me estoy explicando bien, pero eso lo di en la clase del mal un poquito. Incluso hice un esquema ahí para que pudiera más o menos verse y entenderse. Y luego me escribieron algunos que no lo habían entendido, pero bueno, por lo menos la intención fue que se entendiera que esos átomos están ahí dispuestos a que una cabeza o un ser humano decida hacer un pensamiento que utilice esa forma de plastilina en función de la calidad vibracional que tiene lo que tú como detonador pensante has generado. Por eso es tan importante el yoga y todo ese tipo de cosas. Bueno, no sé si me está saliendo mucho, María, yo creo que mejor lo dejamos ahí para no comentar más. Enrique, de esta misma pregunta que te hizo la hermana, ¿podría ser aplicado lo mismo que hace el señor japonés con el agua? Claro, ahí se ve Ok, que en los cristales que se forman, por supuesto. Sí, sí, ok, sí. gracias. Si quieren, damos una clase con más detalle de lo del agua, porque yo en un momento, como hice el libro de homeopatía, con el gurú de homeopatía, que el libro de la curación verdadera a través de los principios homeopáticos, nos metimos mucho con ese tema. Y ahí fue donde yo me tuve como mucha intención de verlo, estaba todavía vivo el señor Emoto, y pues luego ya se murió, y pues ya al final, bueno, todavía puede uno visitar, pero ya no está de alguna manera el creador, pero sí, de esos temas como que lo investigué mucho en su momento. Pero sí podemos, si quieren, más adelante ver algún tema de eso. Luz Marina. Hola, Enrique, gracias. Sí, mis dos reflexiones iban a eso que estaba preguntando María, que han discutido ahorita en cuanto a que, pero lo relaciono mucho con un tema que a través de las cartas es reiterativo, el tema de cómo esos prejuicios, perjuicios, estos supersticiones y preconceptos impiden realmente el trabajo teosófico, ¿no? Porque a la larga el maestro insiste mucho que hasta que no haya una verdadera intención o una verdadera característica altruista, pues es difícil avanzar. Y lo otro, lo importante que esto sea para lo último que estaban discutiendo y es si nosotros eh, podemos ayudar desde este momento en donde estamos, entendiéramos esto de manera profunda, podríamos ayudar muchísimo a equilibrar el mundo hoy en día. Porque si Sí, claro. imagináramos que el mundo lo viéramos perfecto, solamente que estamos atravesando un proceso de aprendizaje muy duro, seguramente que aportaríamos mucho para elevar el nivel de conciencia humano. Pero claro, previo a eso está el trabajo interno, porque interesante que a pesar de que, de que Sinet tenía maestro, tenía contacto directo, le llegaban cartas, pues no directamente, pero las tenía. Había una certeza de él que se comunicaba con el maestro y de todas maneras, todos los obstáculos realmente de él fueron a nivel mental, ¿no?
que no logró atravesar, entiendo, ¿cierto? No sé la biografía de él. Complejo. Mira, yo creo que es muy complejo. Por ejemplo, Olcott se descristianizó, es lo que yo entiendo. Tuvo que hacer un viraje enorme y luego se hizo un tipo importantísimo para la difusión del budismo. Pero pocos están, como dicen los maestros, en condiciones de hacer una deconstrucción de esa naturaleza. Es muy complejo, es muy, muy complejo. Entonces, eso con una parte de lo que estás diciendo. Ahora, en alguna parte también comentan ellos que el cuerpo que sirvió a Jesucristo para entrar en el cuerpo de Jesús, para que a través de él hiciera todo el ministerio que tuvo, etcétera. Al final de cuentas, la persona que prestó ese cuerpo tuvo una mejora en sus átomos, monumental. No sé si lo escuché, si me lo dijeron en algún lugar, no sé si lo leí, porque a estas alturas ya tengo un lío, pero por eso me gusta que hagamos tertulias, porque de repente alguien se acuerda de algo y puede ayudarnos a encontrar la ruta, porque yo voy perdiendo también como muchas guías, pero sí sé que lo leí o sé que lo escuché, y pues de una persona seria, porque lo que escucho de personas no serias ya lo voy dejando lo voy dejando de lado. Entonces, ¿qué quiere decir? Hay una parte de transmutación cuando tú eliges un pensamiento sumamente sutil y como ahí tienen átomos vitales tuyos también, estos pueden transmutarse, creo yo, espero no decir una barbaridad, como parte del grupo al que pertenecen, así como el karma grupal, también hay una especie de continuidad grupal en estos átomos y a raíz de esto, los más densos de esa mezcla se sutilizan. Y ahí hacemos un bien a la humanidad, porque purificamos el entorno. Es lo que entiendo con las enormes lagunas e incapacidades que tengo para hablar ya de estos temas a ese nivel, como un estudiante como ustedes. Pero hago el esfuerzo, le rasco y le rasco como puedo para tratar de entender lo que no entiendo. Y por eso hay que buscar como maestros que entiendan más que nosotros. Y, y esos hay que buscarlos porque con una sola insinuación nos aclaran una duda y podemos seguir avanzando, pero luego pues, es complicado. Hace uno lo que puede. Yo sé que en estos grupos hay varios que han leído por otros lados y en lo que sea y podemos enriquecer mucho las cosas, pero mucho. Con unas cosas que digan, que aclaran mucho, pueden ayudar muchísimo. Es lo que te puedo decir, Luz Marina, no sé si más o menos te Sí, pesqué sí, un sí, poco. no, muy interesante todo. Gracias, Enrique. Al contrario, gracias a ti. Emilio, la voz de la Hola, teosofía para el hola, mundo. Enrique, Ella. muchas gracias. Gracias por toda la información complementaria que nos aporta sobre el estudio de las cartas. Muy, muy interesante todo. Y entre ella, lo que has traído hoy a colación es lo que me ha llamado la atención es el libro de Annie Besant, las leyes de Es la vida una superior. maravilla. Me trajo la memoria en su día cuando lo estuve repasando y bueno, esto es para toda la vida, entiéndase, claro. Uno no lo acaba de entender nunca y comprender la profundidad que tiene. Pero el caso es que al venirme a la memoria, ya que lo has mencionado, me gustó mucho, ¿no? Y me trae una conexión y una llamada de atención en el sentido, a ver qué opinas tú, de que el tercer objetivo de la sociedad, si recordamos, nos invita a investigar las leyes inexplicadas de la naturaleza. Y bueno, pues ahí tenemos también un trabajo y un estudio de investigación que realizar todos los estudiantes. ¿Y en qué sentido? Bueno, para mí este libro de Annie Besant me ayuda en un sentido, ¿no? Porque ella da una versión y unas explicaciones y eso supongo yo que es un tanto resumido de lo que este tercer objetivo nos invita a investigar. ¿Qué opinas tú? ¿Qué ayuda nos puede dar este libro y qué nos queda por investigar sobre este tercer objetivo? ¿Cómo lo ves? A ver, pues todo nos queda porque la ciencia va caminando. En su momento pues, hay pocos libros que hablen de esto así como lo habla ella. Este, y, y hay que recordar que Annie Besant pues, hizo un esfuerzo enorme. Fue una mujer que empezó en ocultismo pues casi en kindergarten y de pronto se doctoró.
que de hecho, bueno, se hizo doctora también, pero a lo que voy es que fue haciendo cada vez obras más complejas, fue habilitando habilidades clarividentes que no tenía, pero claro, hizo un esfuerzo monumental y entonces le fueron llegando cosas y fue estructurándolas y luego viene el tema de cómo las transmites a los demás y cómo las transmites de una manera en donde los contraflujos de los demás no vayan a inhabilitar lo que estás diciendo, porque el siguiente nivel de comprensión choca un poco con el primero, porque sabemos que en ocultismo no hay una continuidad lineal, es una continuidad esférica. Y en la esfera subsiguiente no hay las condiciones previas de la esfera previa. Por lo tanto, solo los enunciados matemáticos funcionan, porque al pasar a una nueva esfera tienes nuevos enunciados matemáticos y solo tienes que entrar en no contradicción con ellos. Pero en la parte lineal pareciera que es una sola ley la que se precipita. Entonces, pocos han hablado de estos temas así. Y claro, cuando tú los tocas de repente con un monje así muy profundo, como que preguntas y te va a decir las respuestas en así y así, la cabeza, y al final te mandan a volar y no te dicen nada. Bueno, depende mucho de las cosas, a lo mejor por lo que uno quiere decir o porque estaba manchado un poco de ego, porque ven que he hecho muchos libros, entonces ahora estoy como bajándole un poco a todo eso para tratar de entrar bien. Lo que quiero es saber, es conocer y transmitir. Ahora estoy más en ese mood. Por supuesto, me faltan algunos libros que hacer, pero estoy un poco diferente. Pero sí entiendo que si no está uno en la condición apropiada, no puede uno tener acceso a esto. Y hace uno tremendo berrinche, pero pues ni modo. Hay que adaptarse o no está uno listo todavía, hay que avanzar un poco más para poder tener acceso a estas verdades. Pero de alguna manera no dicen que no, algunas cosas te las demoran y luego te las dicen en sueños, te lo dicen de diferentes formas. Entonces, en el caso del libro de Annie Besant, hay libros que tienen un sistema de descataloga. Un libro se descataloga después de 5 años, pero los libros clásicos pues, pueden durar 200 años y siguen siendo vigentes. Los libros de Paracelso pueden durar, pues, son todavía vigentes. La doctrina secreta creo que es cada vez más vigente que cuando se escribió. Entonces, tienen esa peculiaridad por la enorme profundidad que tienen y porque nosotros vamos avanzando de a poquitos en el tema de la ciencia. Entonces, sí conviene releer este libro. Hola, muy buenas tardes a todos. Hola, Enrique. Tengo dos preguntas ahorita que me surgió con tantos comentarios que hicieron tan interesantes. La primera es, ahí se menciona sobre ese, rasgamiento, ¿no? ¿Hay algún indicio de cuando se rasga esa parte etérea o del aura en donde empiezas con lo que sería esa parte ¿hay algún síntoma o alguna cosa que te pudiera dar indicios de ese rasgamiento? Mira, hay una práctica que te hacen los que te instruyen, donde te obligan a pensar cosas sumamente sutiles y luego te piden que midas el aura. Y a la hora de medirla, resulta que tu aura se expande y por lo tanto se hace más sólida. Y luego empiezas a pensar cosas de resentimiento, de malestar con otra persona, etcétera, y el aura se contrae y se hace delgada. Entonces, después se pegan en el aura cosas que envían tus detractores y empiezan a rascarla o rasgarla, como dijiste tú, hasta que abren un espacio. Y entonces lo que es el dominio entre el lapso preáurico se convierte en periáurico cuando ya están en medio de esa energía y luego ya están intraáurico y ahí dejan un sistema y eso te empieza a hacer ataques psíquicos y a generar muchos problemas. ¿Cómo se corrige? Hay muchas formas de tapar las grietas del aura. Leadbeater en uno de sus libros habla de galvanizar el aura. Entonces tú declaras con todo el poder de tu intención la galvanización de la parte total de tu aura y le pides a esta aura que una vez galvanizada que magnéticamente detecte cualquier tipo de ataque psíquico que te sea enviado para que magnéticamente pueda rechazar. Si quieres hacer un poco de karma, pues dices que se lo devuelvan al que lo envió. Si no quieres hacer karma, nomás dices que lo rechace. Pero si lo rechaza, sigue dando de vueltas. Entonces puedes mandarlo al lado oscuro de la Luna, al planeta Saturno, para que sea reestructurado o al centro de la galaxia, en este caso de la Vía Láctea. Y entonces, y siempre con la intención de que esos átomos puedan ser reformados y puedan ser reutilizados una vez que se les haya quitado el magnetismo de la persona que envió aquello que trata de agrietar tu aura. Entonces tienes que hacer limpiezas continuas de tu aura.
Ayuda mucho también tomar el sol magnético, que es el sol de antes de las 9 de la mañana. De hecho, una persona de Teosofía fue la que me lo recomendó y yo lo he hecho mucho. Toman ustedes sol y eso también ayuda mucho a quitar las grietas del aura. El agua salada, meterse en un baño de sal, es decir, en el océano con el agua salada, o la sal esta de Himalaya o la sal, ya habíamos visto algo de esto con Carlo, también había mencionado. Entonces, después de bañarse, de la cintura para abajo, sin tapar el tercer ojo ni el aura principal de la, ¿cómo se llama? El chakra de la corona, entonces se hace una especie de cocún y te echas agua con sal. Hay muchas formas de cuidar el aura, pero lo más importante es cuidar los pensamientos y no caer en distracciones, por supuesto. Los que quieren que nuestra aura se agrieta, pues nos van a estar haciendo todo el tiempo, nos van a estar molestando. Con un animal que ladra, con una mosca que no nos deja en paz, nos ponen a un antagonista que nos diga de cosas y entonces emocionalmente entramos en inestabilidad, adelgazamos el agua. Ahí rápidamente tenemos que reconcentrarnos y volver otra vez a buscar armonía en todos nuestros centros y volver otra vez a expandirla. Y luego también se puede electrificar el aura. También es posible electrificar la totalidad del aura. Eso dura normalmente casi 4 horas, pero lo suficiente para que la persona recupere un poco el equilibrio. Entonces, hay que cuidarse. A veces muchos de los psíquicos utilizan unos gorros blancos que están hechos ex profeso para eso. Y hay muchas otras técnicas, Pati. La estoy viendo en el libro de lo del mal. Estoy viendo poco a poco las técnicas para que poco a poco la gente vaya digiriendo formas. Porque los teósofos de alguna manera sí somos de tanto en tanto atacados. Y por lo tanto eso puede modificar nuestro desarrollo y entonces hay que conocerlo con la idea de que este conocimiento nos ayude a defendernos, no a contraatacar, a defendernos. Y Y la mientras seg- sales de bache, llegas a un nivel donde ya no te alcance. Acuérdate que cuando ya estás en una vibración alta, ya no te alcanza. La vibración alta te inmuniza contra cualquier ataque. Pero para bajarte de ahí, de ese lugar donde cerca de la vela, pues te empiezan a molestar y tú reaccionas y te vas haciendo denso y ya que estás en lo denso, pues te caen encima. Entonces, obviamente, lo importante es mantener el corazón lo más limpio posible para no caer ahí. Por eso hay que magnetizarse de alguna manera y recuperar rápidamente el sentido de los pensamientos y todo para volver otra vez a un nivel saludable. Y la otra pregunta que quería hacerle es la siguiente. Había escuchado que el ayuno es muy importante para el ser humano. Número uno, porque hace una limpieza espiritual. Y número dos, porque al hacer el ayuno y no ingerir alimentos, obviamente las células van a encontrar la forma dentro del organismo en poder absorber todos esos azúcares y grasas que tenemos en exceso. ¿Qué tanto opina usted que sea conveniente? Gracias. A ver, Pati, el ayuno es algo que han propuesto desde épocas milenarias, pues todas las personas que se dedican a la espiritualidad. Pones al cuerpo en una condición de menor densidad si no está trabajando el aparato digestivo, porque es muy lento. En un ser humano son 11 metros de intestino, por más que seamos omnívoros, y tiene un proceso de recaptación de cosas y luego acomodarlas, es un lío. Entonces, ahora está de moda hacer ayunos diarios. A partir de las 3 de la tarde no tomas nada más que agua. Y entonces dejas que el cuerpo descanse y al dejarlo descansar, le das más presupuesto, menos densidad, abres más la posibilidad de contactar con aspectos superiores. Si no se puede hacer el ayuno, por lo menos sí se puede escoger muy bien la comida. Y la comida se escoge con mucho cuidado. La comida, pues por supuesto, tiene que ser vegetariana y luego tiene que ser, porque lo que le pasó a Gaspar era eso. Gaspar era vegano, pero además él escogía pues, los vegetales cuando estaban recién cortados y cuando estaban sin tóxicos, y eso le permitía tener una dieta con la que estaba totalmente sano. Entonces, cuando se va al hospital, pues le dan una dieta vegetariana del frigorífico, de la nevera, del refrigerador, y esos vegetales están prácticamente muertos, ya nada más funcionan como para poder hacer un bolo fecal que te limpie. Entonces, es complicado el asunto. Si no se puede hacer un ayuno de días, se puede hacer el ayuno diurno después de las 2 o 3 de la tarde, y si no se puede ese, pues escoger muy bien los alimentos. Y luego los alimentos más tóxicos, las carnes rojas o los vegetales cuando ya están como desvitalizados, porque también el vegetal se desvitaliza
en los frigoríficos, es mejor que los que son recogidos casi de inmediato, para que tengan la vitalidad necesaria. Eso hace que es muy difícil, la vida en la ciudad hace muy difícil esto, entonces tenemos que irnos a las frutas. Las frutas es más fácil, pero también las cortan como demasiado verdes para que se maduren porque tienen una función. O sea, el haber perdido la vida de pueblo nos ha generado muchos problemas con la alimentación, comprar las cosas, con qué tanta frecuencia comprarla, o incluso ir a las hortalizas o tener hortalizas para hacerlas, como hacen los japoneses, que tienen hortalizas verticales. Ahora, si tú dejas estos ayunos, permites entonces una mayor disposición del organismo a menor densidad y por lo tanto una mejor apertura hacia lo superior. Por eso es que se practican estos ayunos como parte de la rutina necesaria para crecer en los aspectos espirituales.